Hola, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Brandon Vargas Vidrio. Estoy cursando el sexto semestre de la carrera de médico cirujano y partero en el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta. Y hoy les voy a hablar de un tema muy actual, muy interesante y sobre todo muy relevante en nuestra práctica debido a las nuevas tecnologías y a que esta se está aplicando básicamente en todos los ámbitos laborales, que es la inteligencia artificial, específicamente en la medicina. Esto como parte de la materia de cirugía de mínima invasión impartida por el doctor Guillermo Osvaldo Ramos Gallardo. Como contenidos vamos a tener primeramente una introducción en donde vamos a hablar qué es la inteligencia artificial, cómo se maneja o más bien cómo funciona más o menos. Luego vamos a hablar de la inteligencia artificial aplicada en la cirugía, luego en la oncología y luego la inteligencia artificial en la anestesiología. Bien, entonces comenzamos definiendo qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial o IA es una rama de la informática que se encarga de crear sistemas que son capaces de realizar tareas que normalmente requerían un humano detrás. Es decir, que son programas o máquinas que pueden o son capaces de aprender, razonar y analizar la información y a partir de eso tomar sus propias decisiones. Es una tecnología que pues básicamente ya está ya muy omnipresente en la sociedad, tanto que se utiliza básicamente para cualquier área laboral hoy en día, ya que no solo ofrece pues enormes ganancias en lo que es la eficiencia, también ofrece nuevas formas de procesar la información y también en algunas áreas incluso la IA ya incluso superó el rendimiento humano. Entonces es bastante importante en lo que es hoy en día. ¿Cómo vamos a verla o cuáles van a ser sus campos de uso? Esta va a ser tan omnipresente que ya básicamente todos nosotros la hemos visto en muchos aspectos de la sociedad sin que nos hayamos dado cuenta o sin que ya se nos haga raro. Desde lo que es el algoritmo que nos recomienda las películas en Netflix, según nuestros gustos personales, también como por ejemplo en autos, los Teslas, los BYD, todos aquellos que se pueden manejar solos, estacionar solos, calculan rutas rápidas prediciendo tráfico o mal clima, e incluso en lo que es el ámbito de las finanzas, analizando curvas, prediciendo riesgos, básicamente analizan números. Y por supuesto, en lo que son los asistentes virtuales, que pues ya los utilizamos prácticamente para todo, ¿no? Ya sea para ayudantes en el consultorio, como chefs, como programadores, incluso se puede llegar a programar una inteligencia artificial con otra inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo se organiza realmente la inteligencia artificial y por qué avanzó tanto en los últimos años? Primero, es importante entender un término bastante importante en la IA, que es el Machine Learning, o también llamado aprendizaje automático. Básicamente, esto se refiere a que las máquinas puedan aprender a partir de datos. Esto en lugar de programar cada paso que deben seguir, les damos mucha información y ellas lo que van a hacer es identificar patrones para mejorar su desempeño. Dentro de este Machine Learning existe algo más específico que se llama Deep Learning o aprendizaje profundo. Este utiliza estructuras llamadas redes neuronales artificiales. Estas redes neuronales lo que hacen es tomar información y analizarla por capas. ¿Cuántas capas? Muchas, miles, incluso pueden llegar a ser hasta millones, que justo es muy similar a cómo funciona un cerebro humano. Gracias a esto se han logrado múltiples avances muy rápido, como por ejemplo en el reconocimiento facial o en asistentes virtuales, ya que en lo que una capa identifica, por ejemplo, imperfecciones, arrugas, curvas en las imágenes, otra identifica los ojos, el color de la piel, etcétera, etcétera, ¿no? Y se van haciendo procesos escalonados que al final del día pueden llegar a ser millones, como digo, ¿no? Sin embargo, muchas veces es difícil saber exactamente cómo llegan a sus conclusiones. Por eso a veces se implementa un término llamado caja negra, ya que hay ocasiones en las que nosotros sabemos qué le damos a la IA y sabemos qué nos entrega, pero no sabemos cómo ha llegado a esa conclusión. Es decir, todo el proceso que llevó a cabo son tantos y tan complejos que no somos capaces muchas veces
de llegar a comprender cómo ha llegado a ese proceso. Y en campos como las finanzas o la medicina eso es bastante importante, ya que a nosotros nos interesa justamente, por ejemplo, si nos arroja un diagnóstico, si ha dicho, por ejemplo, que una radiografía tiene algo ahí raro, nos interesa saber por qué dijo que, que tiene algo raro la radiografía, ¿no? ¿Por qué dijo que el paciente tiene tal cosa, ¿no? Otra área muy importante es el procesamiento del lenguaje natural, también conocido como NLP, que esta es una tecnología que permite que las máquinas entiendan y generen lenguaje humano. Por ejemplo, cuando estamos chateando con ChatGPT y responde preguntas, o también cuando una aplicación traduce un texto automáticamente, pues están utilizando este NLP. También tenemos lo que es el reconocimiento de imágenes. Esto permite a los sistemas analizar e interpretar básicamente lo que ven como si tuvieran ojos. Esto se usa principalmente, por ejemplo, en los sistemas de seguridad que identifican rostros o ya hablando más de medicina, por ejemplo, en programas médicos que detectan anomalías en radiografías. Ahora, si observamos ese esquema que está ahí a la derecha, vemos que la inteligencia artificial es como el concepto más amplio. Dentro de ella está lo que es el Machine Learning, dentro de este está el Deep Learning y más recientemente está la inteligencia artificial generativa. La IA generativa es básicamente una inteligencia artificial creando contenido nuevo, ya sea texto, imágenes o incluso música. Y dentro de esta categoría están los llamados modelos de lenguaje grande o LLM, que estos van a ser sistemas que son entrenados con enormes cantidades de texto para poder conversar, perdón, redactar o responder preguntas de forma coherente. Ahora, todo esto nos da como resultado que al final la inteligencia artificial puede llegar a tener una precisión, incluso puede llegar a ser superior que la de algunos médicos, ya que de hecho sí ha habido estudios que demuestran que la inteligencia artificial ha superado a los médicos en algunas ocasiones en lo que es el diagnóstico del cáncer de mama y que actúa excelentemente como un asistente preciso para la toma de decisiones clínicas, haciendo que tenga un enorme potencial dentro de la medicina. Esto como tal no quiere decir que pues ya no tengamos chamba nosotros los médicos, ¿no? Que le dejemos todas las decisiones a la inteligencia artificial, ya que aunque es potente, puede llegar a cometer errores y de hecho esto es mucho más común de lo que parece. Lo que tenemos que hacer en su lugar es establecer una colaboración, utilizarlo básicamente como lo que es una herramienta muy potente, combinando nuestra experiencia como médicos y la potencia de la inteligencia artificial que nos van a resultar en una mejor toma de decisiones clínicas. Y bueno, esta es una frase que me gustó mucho de uno de los artículos que consulté para la presentación, que decía lo siguiente: la inteligencia artificial posee un potencial inmenso para mejorar la eficiencia y la precisión en campos críticos como la medicina. Sin embargo, su éxito depende de nuestra capacidad de comprenderla, gestionarla y confiar en ella a través de la explicabilidad. Ahora vamos a ver el uso de la inteligencia artificial específicamente dentro de la cirugía. Con esto nosotros podemos llegar a pensar que la cirugía pues ya es capaz incluso de operar pacientes ya sola, ¿verdad? Pero la triste realidad es que no es así, ya que el principal uso que se le va a dar a la inteligencia artificial dentro del quirófano es justo la predicción de riesgos, es decir, el pre y también el postoperatorio, siendo de más del 50%. Otros usos que se le van a dar es precisamente la predicción de los resultados, el pronóstico del paciente, la planificación preoperatoria que puede ayudar al cirujano y una asistencia intraoperatoria solo en un 5%. Es decir, que todavía no tenemos la tecnología suficiente como para que la inteligencia artificial llegue a apoyarnos dentro del quirófano, más allá de siempre el reconocimiento de imágenes que ahorita lo vamos a ver. Es decir, que los cirujanos todavía están muy protegidos de que la inteligencia artificial les robe el trabajo. Dentro de estas aplicaciones preoperatorias que les menciono, una de las más importantes es la evaluación de riesgos. Y esta es de las más importantes y más usadas
precisamente porque no se necesita un modelo de inteligencia artificial tan especializado y tan potente para estratificar a un paciente antes de una cirugía, ya que si nosotros le presentamos a la inteligencia artificial a nuestro paciente con sus datos, ya sea edad, nombre, edad, peso, altura, si tiene enfermedades, qué enfermedades tuvo, con eso solo la inteligencia ya nos puede estratificar eh, lo más primordial, si el paciente puede o no puede operarse. Y si no puede operarse, ¿qué necesitamos trabajar para que el paciente pueda ser apto para la cirugía? Claro que esto nunca va a reemplazar la opinión o la valoración por profesionales de la salud, por ejemplo, cardiólogos, pero sí nos puede llegar a trazar un camino para saber más o menos por dónde irnos con ese paciente. También nos puede ayudar en lo que es la planificación quirúrgica, ya que para esto hay que entender un concepto clave de la inteligencia artificial y es que esta es entrenada. ¿Con qué es entrenada? Pues con miles y miles y miles de datos, ya sea de video, de texto, de audio incluso, de cirugías que ya se llevaron a cabo, tanto de cirugías, de muchos tipos de cirugías como de muchos tipos de pacientes. Entonces, cuando nosotros le presentamos a la IA a nuestro paciente y la cirugía que le vamos a hacer, ella automáticamente va a relacionar esa cirugía y ese paciente con casos similares que ya se hayan dado, ayudándonos a hacer, por ejemplo, simulaciones de la operación y guías para saber qué hacer, por ejemplo, si se nos complica. Esto nos ayuda al final en lo que es la toma de decisiones, ya que es un apoyo para decidir la mejor ruta quirúrgica para el paciente. En cuanto a las aplicaciones intraoperatorias escasas que tiene la cirugía dentro del quirófano, una de las más, bueno, casi la única que se suena en los artículos es el reconocimiento en tiempo real. Como sabemos, la inteligencia artificial ya es muy capaz de reconocer imágenes y de actuar conforme a ellas, incluso en tiempo real. Y cuando se aplica el quirófano, esta nos puede ayudar primero para el reconocimiento anatómico dentro de dentro de la cirugía, nos puede ayudar a reconocer eh, estructuras vitales para el paciente. También nos puede ayudar al seguimiento de la operación con el reconocimiento del video, por ejemplo, grabar la operación para que la inteligencia artificial nos diga qué proceso sigue, y si nos saltamos algún proceso o lo estamos haciendo mal, nos puede llegar incluso a advertir que lo estamos haciendo mal y corregir algunas técnicas. Claro que esta tecnología pues no es muy, por así decirlo, asequible para todos los quirófanos, para todos los hospitales, pero pues cuando se puede llegar a utilizar, pues sí es una ayuda que a lo mejor el cirujano agradezca, ¿no? Y en cuanto a sus aplicaciones postoperatorias, estas son muy importantes, ya que la inteligencia artificial puede analizar grandes cantidades de datos clínicos, como por ejemplo signos vitales, resultados de laboratorio del paciente después de salir de la cirugía y antecedentes que tenga, así como las características que tuvo de la cirugía, para con esa información detectar patrones que indiquen un riesgo temprano para complicaciones del paciente, incluso antes de que los síntomas lleguen al paciente como tal. Por ejemplo, pequeños cambios que este llega a tener en en la frecuencia cardíaca o en la presión arterial, perdón. También puede llegar a analizar marcadores inflamatorios que pueden alertar al sistema de un posible sangrado o infección, incluso una falla orgánica. Esto pues nos permite intervenir antes al paciente y reducir la gravedad de de que este se nos llegue a complicar de más, ¿no? En segundo lugar, está la evaluación de riesgos de readmisión hospitalaria. Existen modelos predictivos que identifican qué pacientes tienen mayor probabilidad de reingresar después de que se les da el alta. Estos sistemas consideran factores como lo que es, por ejemplo, comorbilidades, tipos de procedimientos, el tiempo de hospitalización y la evolución postquirúrgica que tuvo el paciente. La ventaja de esto es que nos permite tomar decisiones preventivas así como dar un seguimiento más estrecho. También nos permite ajustar el tratamiento o incluso programar consultas anticipadas. Esto también nos disminuye los reingresos y mejora la calidad de atención del paciente. Finalmente, tenemos el seguimiento de recuperación. La IA también puede ayudar a lo que es evaluar
de manera objetiva la evolución del paciente a corto y largo plazo. Por ejemplo, mediante el análisis de registros electrónicos, datos de dispositivos de monitoreo remoto o incluso aplicaciones móviles que tenga el paciente donde pueda reportar síntomas. Esto también lo que nos va a permitir es el medir los resultados quirúrgicos de forma más precisa y detectar desviaciones en la recuperación que esperamos del paciente. Esto pues en lugar de depender únicamente de las visitas presenciales, ¿no? Que se puede, con esto se puede llegar a hacer un monitoreo continuo. Y bueno, todo esto son nada más que beneficios, pero estos también enfrentan retos de validación. Uno de ellos es que hay evidencia muy limitada, como los estudios que reportan este tipo de tecnologías usan datos privados. Casi todas las publicaciones que se hacen llegan a ser, pues, no muy revisadas, por así decirlo, eh, por muchas personas. Entonces, el, la calidad de los datos que vayamos a tener de todos esos estudios, pues va a ser muy limitada y por ende no están estandarizados todas estas métodos diagnósticos y ayudas que tenemos. Bien, ahora vamos a entrar en lo que es la inteligencia artificial, específicamente en el campo de la oncología. Bien, comenzamos hablando de un concepto muy interesante que vi cuando en uno de los artículos que estaba consultando para la presentación, que es el concepto de la oncología inteligente. Este término lo que describe es la integración profunda y muy estructurada de la inteligencia artificial dentro de la oncología clínica. O sea que no se trata solo de usar inteligencia artificial en un punto específico del tratamiento, sino incorporarla de manera pues interdisciplinaria en lo que es todo el proceso. Esto, pues la idea que se hace de esto es crear una atención oncológica que sea más completa y que esté más conectada con el paciente, es decir, que la inteligencia artificial participe desde la prevención, pasando por la detección, el diagnóstico temprano, hasta llegar incluso al tratamiento personalizado para el paciente. En pocas palabras, la IA no solo va a ayudar a detectar el cáncer, sino que puede apoyar en cada etapa del manejo de este, haciendo la atención más precisa, individualizada al paciente y también basada en datos clínicos. En cuanto a las áreas de aplicación que vamos a tener para la inteligencia artificial, van a ser principalmente tres grandes áreas. La primera es el diagnóstico, que de hecho actualmente es la que representa la mayoría de las aplicaciones. Aquí la inteligencia artificial se utiliza especialmente en lo que es la radiología y la patología, ayudando a detectar lesiones sospechosas de manera más temprana y de hecho más precisa también. Esto va a ser clave porque mientras antes se detecta un cáncer, sabemos que mejor va a ser el pronóstico del paciente. La segunda área va a ser la terapia. La inteligencia artificial puede apoyar en lo que es la selección del tratamiento más adecuado según las características del paciente y también puede optimizar las dosis y mejorar la precisión en procedimientos quirúrgicos o también radioterapéuticos. Y finalmente está la predicción. Aquí la inteligencia artificial analiza grandes volúmenes de datos, que en eso la inteligencia artificial es muy buena, para estimar la probabilidad de lo que es la incidencia, la recurrencia o incluso la supervivencia del paciente. Lo que nos va a permitir es planear estrategias mucho más personalizadas para el paciente y anticipar escenarios clínicos desfavorables. Ahora, centrándonos más en lo que es el diagnóstico, la inteligencia artificial ha demostrado un dominio muy importante en este. Una de sus principales ventajas en cuanto al diagnóstico es la velocidad y la precisión. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden analizar estudios de imagen como radiografías, tomografías o resonancias magnéticas, básicamente en cuestión de segundos, procesando pues una cantidad de detalles increíblemente grande que para el ojo humano serían difíciles de evaluar al mismo tiempo. Es decir, la inteligencia artificial evalúa en segundos lo que a un profesional bien calificado podría tardarle, pues incluso tomemos hasta minutos, ¿no?
Además, en muchos casos logran una precisión comparable o incluso superior en algunas tareas específicas. Pero más allá de lo rápido que es, lo realmente valioso aquí es su capacidad para la detección de anomalías sutiles. La inteligencia artificial puede identificar patrones muy pequeños o cambios muy mínimos que podrían pasar desapercibidos, especialmente en etapas tempranas de la enfermedad. Otra vez, volvemos a que esto no significa que se va a sustituir al especialista, sino que funciona como una herramienta de apoyo que pues va a aumentar la capacidad diagnóstica y va a permitir intervenciones más, pues, más oportunas. En el caso de cáncer de mama, uno de los ejemplos más destacados de inteligencia artificial es un modelo llamado Mirai, desarrollado por investigadores del MIT. Este modelo me resultó muy interesante porque analiza directamente las mamografías para predecir el riesgo de que una mujer desarrolle cáncer en los próximos 5 años. A diferencia de modelos tradicionales como el Gale o el Tyrer-Cuzick, que se basan principalmente en factores clínicos como la edad o antecedentes familiares de las pacientes, este Mirai se enfoca en lo que es en patrones que detecta dentro de la propia imagen. Lo innovador es que puede identificar señales muy sutiles que incluso pueden parecer, pues, básicamente normales a lo que es un ojo humano. Pero estas estadísticamente se asocian con un mayor riesgo futuro. En estudios comparativos que se han hecho, Mirai ha demostrado pues una capacidad predictiva superior a los modelos tradicionales, y eso significa que no solo ayuda a detectar cáncer cuando ya está presente, sino que permite anticipar el riesgo antes de que aparezca. Gracias a esto, se puede optimizar el cribado o tamizaje, ajustando lo que es la frecuencia de las mamografías según el nivel de riesgo individual de la paciente. Es decir, no todas las pacientes tendrán que seguir exactamente el mismo esquema, sino que el seguimiento podría hacerse personalizado. Y también existen otros modelos especiales para otros tipos de cáncer, como por ejemplo el modelo CIRBI para cáncer de pulmón. Este permite evaluar el riesgo del cáncer de pulmón basándose en una sola tomografía computarizada de baja dosis, y pues ayuda a distinguir lesiones precancerosas que imitan al cáncer de las lesiones cancerosas reales, reduciendo diagnósticos erróneos y también estrés. La inteligencia artificial en la oncología también se ha usado mucho para lo que es el descubrimiento de fármacos, tanto su síntesis y reutilización, ya que evalúa propiedades moleculares, predice actividad y permite la síntesis de nuevos fármacos desde cero, así como la reutilización de medicamentos existentes. También aumenta la eficiencia, ya que acelera un proceso tradicionalmente costoso y lento, que es la producción, investigación y todo el proceso que requiere llevar, tiene que llevar a cabo para desarrollar un nuevo medicamento. Lo que hace es que identifica nuevas moléculas clave en el crecimiento tumoral. Y otra cosa muy importante que se refería en las bibliografías es que, pues como sabemos, la población anciana es uno de los que más riesgo tienen de desarrollar cáncer. Entonces, esta población ya mayor es la que más va a afectar principalmente el cáncer. Entonces, la IA es esencial para rastrear la influencia de enfermedades no cancerosas en la supervivencia de estos pacientes. Además de que se requieren crear bases de datos que integren la coexistencia del cáncer con otras enfermedades epidemiológicas. Ahora, por último, vamos a ver lo que hace la inteligencia artificial específicamente en el campo de la anestesiología, un campo que de hecho investiga mucho el uso de la inteligencia artificial y donde tiene un valor bastante alto. Bien, comenzamos describiendo cómo la anestesiología ha evolucionado a lo largo de distintas etapas históricas. Primero comenzó como algo muy básico con las herramientas. En esta etapa inicial se utilizaban instrumentos como lo que son los primeros laringoscopios y los primeros tubos pleurales, perdón, traqueales, que permitieron asegurar la vía aérea y hacer posibles cirugías más complejas.
Después vino la etapa de las máquinas, donde ya se incorporaron bombas de infusión, ventiladores y estaciones de trabajo más avanzadas, que esto nos permitió pues un mayor control de la anestesia, mayor monitoreo y más seguridad pues para el propio paciente. Y en la actualidad pues estamos en lo que se conoce como la etapa de la automatización. Aquí es donde entran los algoritmos y los sistemas basados en datos. Estos pueden analizar en tiempo real un montón de variables como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, saturación o también la profundidad anestésica y pues comenzar a apoyar la toma de decisiones clínicas dentro del quirófano. Es importante aclarar, como siempre digo, que esto no va a reemplazar lo que es al anestesiólogo, pero sí funcionan como sistemas de apoyo que pues básicamente son herramientas, ¿no? Nos ayudan a anticipar eventos adversos, pueden ayudarnos a ajustar dosis con mayor precisión y pues ajustar la seguridad del paciente. Esto ha derivado a que como tiene un gran valor dentro de la anestesiología, la inteligencia artificial, eh, cada año se ha visto que ha visto muchas publicaciones, se han publicado muchos trabajos acerca de la inteligencia artificial en anestesiología, siendo que el 2023 fue uno de los años que más se publicó, siendo con más de 101 publicaciones. Ahora, actualmente la inteligencia artificial en la anestesiología se está desarrollando principalmente en estas cuatro grandes áreas. La primera, pues, es la anestesia general, ¿no? Aquí la IA se utiliza junto con el ultrasonido para reconocer estructuras anatómicas en tiempo real, que esto ayuda a identificar nervios, vasos y planos anatómicos con una mayor precisión, aumentando lo que es la seguridad y la efectividad de los bloqueos. La segunda área es el manejo del dolor. Los sistemas de inteligencia artificial ya pueden evaluar de manera más objetiva el dolor postoperatorio, incluso mediante lo que es el análisis de expresiones faciales o también patrones fisiológicos, lo que nos permite pues ajustar el tratamiento analgésico de forma más personalizada. La tercera es la vía aérea. Aquí los modelos pueden ayudar a predecir una vía aérea difícil antes de la intubación y también apoyar en el reconocimiento de estructuras laringeas durante el procedimiento, reduciendo lo que es el número de complicaciones. Y finalmente están los modelos predictivos, que pues probablemente son los más prometedores, ya que estos analizan grandes volúmenes de datos para anticipar eventos como la hipotensión intraoperatoria, riesgo de mortalidad o cambios en la profundidad anestésica del paciente. Bien. Eh, si profundizamos más en una de estas áreas que mencionamos antes, la anestesia regional es un excelente ejemplo de cómo la inteligencia artificial ya está teniendo aplicaciones prácticas. En este contexto, la IA se utiliza principalmente en lo que es el reconocimiento de imágenes mediante redes neuronales profundas. Estas son capaces de analizar en tiempo real las imágenes obtenidas por un ultrasonido. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Pues básicamente que el sistema puede ayudar a identificar estructuras anatómicas complejas, como lo son los nervios, los vasos sanguíneos y también planos musculares, incluso cuando la imagen no es completamente nítida o clara. Además, esto pues puede asistir en lo que es el posicionamiento preciso de la aguja, lo que reduce el riesgo de complicaciones y mejora la efectividad del bloqueo. Otro punto muy importante es en el aspecto educativo y de hecho es uno de lo más importante que tiene esto, ya que para los anestesiólogos que se están formando, pues estas herramientas pueden mejorar la visualización y facilitar el aprendizaje de estos, funcionando casi como una guía interactiva que resalta las estructuras relevantes. De hecho, siguiendo con esto, dos de estos dispositivos inteligentes en ultrasonido son estos dos, el ScanLab Atomy y el NetherBlocks. El ScanLab Atomy es un dispositivo que utiliza aprendizaje profundo para crear superposiciones de color en tiempo real sobre las estructuras anatómicas clave, es decir, que te pinta estructuras anatómicas que tú quieras. Y esto en tiempo real, facilitando lo que es la identificación de los nervios periféricos.
Y el NetherBlocks lo que hace es que te pone puntos de referencia anatómicos para acelerar y asegurar el bloqueo de nervios periféricos. Siguiendo con otra de las áreas clave que mencionamos antes, el manejo del dolor postoperatorio es un campo donde la inteligencia artificial también está aportando herramientas muy interesantes. Sabemos que tradicionalmente evaluar el dolor ha sido muy subjetivo, ya que pues se basa completamente en lo que reporta el paciente en escalas numéricas. El problema de esto es que el dolor, pues al fin de cuentas, es una experiencia bastante individual y pues puede ser difícil de medir de manera objetiva, ¿no? Para lo que un paciente puede llegar a ser, no sé, un 10, para otro puede llegar a ser pues un 5, un 4, un 3, ¿no? Aquí mismo es donde la inteligencia artificial busca introducir indicadores objetivos. Por ejemplo, el índice de nocicepción analgésica o ANI utiliza señales fisiológicas para estimar lo que es el nivel de dolor o estrés durante una anestesia, ayudando a esto a guiar la administración de opioides de forma más precisa. Además, se han desarrollado modelos más avanzados que combinan señales como la fotoplestismografía con redes neuronales convencionales. Estos sistemas analizan patrones en forma de espectrogramas y permiten una evaluación aún más precisa del dolor. Básicamente, en términos simples, lo que se busca es pasar de una evaluación subjetiva a una medición basada en datos fisiológicos del paciente, lo que puede mejorar el control analgésico y reducir tanto el infra como el sobretratamiento. Ahora, si hablamos específicamente de poblaciones especiales, la pediatría representa un reto mucho mayor en la evaluación del dolor. En los niños, especialmente después de cirugías complejas como las cardíacas, no siempre va a ser posible obtener una evaluación verbal pues clara del dolor que siente. Por eso el aprendizaje automático se ha enfocado en analizar el comportamiento como indicador objetivo. Por ejemplo, se utilizan sistemas que realizan análisis automatizados de expresiones faciales, identificando microgestos asociados al dolor. También se puede hacer un seguimiento de movimientos corporales como agitación o también cambios posturales y análisis de señales de voz y llanto que contienen patrones acústicos relacionados con el malestar. Todo esto en conjunto, estos modelos permiten una evaluación más objetiva y continua, lo que pues puede mejorar el manejo analgésico en pacientes pediátricos donde pues la valoración tradicional se queda un poco corta y es más limitada. Luego, por otro lado, uno de los campos más activos de investigación en anestesiología es la predicción de hipotensión intraoperatoria. Aquí lo que destaca es el Hypotension Prediction Index o HPI, que es un algoritmo de aprendizaje automático diseñado para anticipar episodios de hipotensión antes de que ocurran. Este sistema analiza en tiempo real lo que son los contornos de las ondas de pulso arteriales de alta fidelidad. A partir de estos pequeños cambios en la forma de la onda, el modelo identifica patrones que preceden a una caída significativa de la presión arterial. Lo importante es que no solo detecta la hipotensión cuando ya está presente, sino que puede predecirla con anticipación. Entonces, lo que permite es intervenir de forma preventiva al paciente. Diversos estudios han mostrado que su uso puede reducir de manera significativa lo que son los episodios de hipotensión intraoperatoria en comparación con el manejo estándar. Eh, este es claramente un ejemplo de cómo la inteligencia artificial no solo pues analiza los datos, sino que permite actuar antes de que ocurra alguna complicación. Ahora, finalmente, otro campo donde la inteligencia artificial ha tenido un impacto importante es en la evaluación de la profundidad de la anestesia. Tradicionalmente, interpretar las señales del electroencefalograma requería pues experiencia y un análisis bien complejo, ¿no? Sin embargo, gracias a la inteligencia artificial, el procesamiento, perdón, de estas señales se ha simplificado pues de manera abismal. Un ejemplo muy conocido es el índice de bispectral o BIS, que convierte las señales del EEG en un valor numérico entre 0 y 100.
Esto facilita un montón al anestesiólogo interpretar rápidamente el nivel de sedación o hipnosis del paciente porque convierte todas estas señales en un valor fijo. También más recientemente han surgido índices más avanzados como el ECMAC, basados en aprendizaje profundo, que pueden aplicarse tanto en anestesia intravenosa como inhalatoria y que buscan ofrecer una evaluación aún más precisa. Aquí lo importante es que estos sistemas permiten tomar decisiones más rápidas y más objetivas sobre el estado de conciencia del paciente, reduciendo los riesgos como la anestesia insuficiente o la anestesia excesiva. Como a manera de conclusión, desde el diagnóstico en oncología hasta la predicción de eventos en anestesiología, la inteligencia artificial está transformando la medicina no para reemplazar al médico, sino para ampliar su capacidad de análisis, su capacidad de anticipación y su precisión diagnóstica. Entonces estamos entrando a lo que es una era de donde los datos no sustituyen el criterio clínico, pero sí lo fortalecen. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.